interesante. Y bueno, vamos adelante con la gente y vamos a recibir con muchísimo gusto la presencia de María Elena Morena Mitre, presidenta de Causa en Común. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. María Elena, una vez más, agradecidos con la presencia de Causa en Común a través de la voz de tu voz, que es una voz, un referente obligadísimo en esta materia. La verdad, estamos conmovidos por este informe que ustedes proporcionan, que de enero a junio de 2021 se contabilizaron 2.543 atrocidades y 3.295 víctimas. Ya la sola palabra atrocidad ya nos está haciendo referencia a una violencia más allá de lo que es la violencia normal, esta que ocurre desgraciadamente todos los días. No es que la aprobemos, pero es que ahí está como parte de la vida de los seres humanos. Pero estas atrocidades sí, la verdad es que conmueven, y más cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Manuel Cerrato, Marcela Paman, les saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarlos, Marcela, Manuel y a todo su auditorio. Bien, ¿cuál es el motivo para que Causa en Común haga un seguimiento muy puntual de esto que son las atrocidades? Mira, porque nos hemos dado cuenta a través del tiempo que en México sigue aumentando la violencia, las formas de violencia, y cada vez son más crueles. Y sin embargo el gobierno no hace un hincapié en esto, ni mencionándolo, por supuesto, y menos haciendo alguna estrategia para que esto cambie. Es muy lamentable, y como bien dices, pues da horror simplemente ver el estudio completo, las referencias, el número de atrocidades que se cometen todos los días, y que sin embargo pues el gobierno no lo está viendo, y pareciera que los ciudadanos de alguna manera o nos hemos acostumbrado, o el dolor que provoca pues hace que no queramos verlo. Sin embargo, el no verlo también hace que no lo podamos solucionar. Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta a través de este estudio es que, mira, solo son algunos ejemplos de lo que ocurre en el país, porque solamente son datos hemerográficos, pero seguramente se cometen más atrocidades de lo que nosotros estamos marcando. Y sin embargo, pues no hay una reacción, no solamente de las autoridades de seguridad. Esto también se debería de ver se debería hacer estudios sociológicos, y tendrían que intervenir las autoridades de salud, porque estamos teniendo en el país definitivamente un problema pues grave psicológico en muchas comunidades, donde pareciera que no pasa nada, ¿no? Cuando te encuentras que masacran a un niño, degollan a un niño, como sucedió hace pocos días, que lo encontraron degollado a un niño de 3 años, y sin embargo no hay ninguna reacción al respecto, ¿no? Entonces, pues todos estos eventos que nosotros estamos mencionando a través de este estudio, lo que nos hacen pensar es que necesitamos hacer una reflexión mucho más profunda de lo que nos está sucediendo en México, porque no hay manera de pensarlo desde otro punto de vista. Y nosotros ponemos el dedo en la llaga precisamente para volver a sensibilizar a la población, que no podemos permitir lo que nos está sucediendo, y tenemos que volver a ser una sociedad más humana y más exigente para que esto cambie. Uh-huh. Nosotros hoy formulamos la pregunta de cuáles son las causas que esto esté ocurriendo, y damos algunas opciones de respuesta. Entre ellas es, luego se escuda mucho en que quienes cometen este tipo de atrocidades son sociópatas, y ya el hecho de definirlos o catalogarlos con una patología pareciera que los exime y los libera de responsabilidad, cuando la verdad de las cosas es que pues ahí está metida absolutamente toda la carga de responsabilidad que puede haber. Preocupa esto, que luego, al momento inclusive de la aprehensión de los victimarios, pudieran esgrimirse algunas razones psicológicas o sociológicas para poder entender su comportamiento. Mira, lo que pasa es que la realidad es muy compleja. Interactúan, por supuesto, instituciones, porque no te lo podrías explicar si no hubiera un contubernio en muchos de los casos con instituciones,
y grupos criminales, pero también liderazgos de diferente tipo, mercados formales e informales, comunidades que están lastimadas por una vida social y política, que se expresan mediante acciones y relaciones violentas, ¿no? Desde luego, pues se requieren políticas públicas nacionales, homologar, por supuesto, las capacidades de la policía y de los ministerios públicos, pero pues también se necesitan otro tipo de aproximaciones, no para eximir de la culpabilidad que tengan estas personas, sino para entender qué está pasando y precisamente hacer estrategias que nos puedan llevar a que estas comunidades puedan vivir en paz. Lo estamos viendo, por ejemplo, en zonas como de Michoacán o de Guerrero o de Tamaulipas, de Chihuahua, ¿no? Donde verdaderamente la gente vive en un estado de pánico y la autoridad no está respondiendo en ninguno de los sentidos. Ujú. Sí, exactamente. Eso es lo grave también, María Elena. Buenos días, con el gusto de saludarte. Y también para que el público tenga un contexto de lo que estamos hablando, por atrocidad también se hace referencia, y ustedes lo especifican en este informe, en esta auténtica galería del horror, como la nombran: maltrato, desfiguración extrema o destrucción del cuerpo, mutilación, feminicidio agravado, linchamiento, tortura, descuartizamiento, esclavitud, violación sexual agravada, terrorismo, profanación de cadáveres o cualquier otro evento que implique un maltrato, desfiguración extrema o destrucción del cuerpo humano. Y en este mapa interactivo, donde desglosan por estado estas 261 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse así como atrocidades, reportan 453 hechos atroces con 512 víctimas, tomando en cuenta que en 42 notas no especificaron el número de víctimas. Y en este apartado que hacen por entidades, a Coahuila correspondieron 28 noticias, 31 hechos de violencia extrema con 35 víctimas. En Torreón fueron 4 de enero a diciembre de 2020 y fueron 7 en términos del año pasado en total. Estos hechos, María Elena, mayormente ¿quién los perpetra? ¿La criminalidad organizada, cuestiones de violencia intrafamiliar, o qué tanto también es el Estado quien perpetra estos crímenes? Mira, no alcanzamos a ver esto dentro de este estudio hemerográfico, pero sí me parece muy importante que lo digas, Manuel, porque debería de ser el siguiente, ¿no? ¿Quién está perpetrando estos crímenes? Porque generalmente le pone la etiqueta de narco o de carteles, ¿no? Sí. Y nos quedamos en ese tema de que ellos son los responsables de todo lo que nos sucede. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que, por supuesto, el Estado tiene que tener una participación, ya sea por colusión o por omisión, pero también estamos viendo comunidades que se vuelven muy violentas, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, donde generalmente no es por la intervención del crimen organizado, sino es porque tienen pleitos ancestrales que no logran definir y que el Estado pues los va dejando a su libre suerte, y llega un momento en que la gente no puede vivir así, ¿no? Hoy leía una noticia donde en un municipio de Oaxaca tienen a varios funcionarios retenidos precisamente porque están pidiendo la intervención del Estado desde hace mucho tiempo y el Estado no responde, ¿no? Y por supuesto hay otros casos que sí son del crimen organizado, pero también vemos, fíjate, casos de personas que están involucradas con el crimen organizado, no directamente porque no les pagan, pero quieren ser parte de ellos. Okay. ¿No? Entonces estamos viendo dinámicas muy diversas en el país que me parece que tendríamos que empezarlas a pensar de una forma mucho más focalizada para tratar de entender qué es lo que está pasando en cada uno de los lugares. Y lo que está pasando también ahora que tenemos a los militares involucrados en todos los tipos de delitos que se cometen en el país, y que si bien hay un mandato del presidente de abrazos y no balazos, pues esto está llevando a que en muchas comunidades efectivamente el crimen organizado sea el que manda, y eso lo estamos viendo muy claramente, por ejemplo, en la zona caliente de Michoacán, sin que el Estado esté interviniendo, ¿no? Y la gente tiene que pagarle cuota a los delincuentes
simplemente por sacar su mercancía para poder ir a venderla, ¿no? Entonces, pues todo esto está generando muchas tensiones en las comunidades y me parece que el que las autoridades de seguridad no estén actuando va a provocar, por un lado, y ya lo estamos viendo hasta con algunos gobernadores electos, que sean los delincuentes los que manden en estados completos y en muchos municipios del país, sin que la autoridad actúe. Y podría ser por eso que se estén manteniendo el número de homicidios actualmente en un rango altísimo, pero que no suban, ¿no? Que no suban más de ese rango. Sin embargo, vamos a ver a través del tiempo que esto va a volver a subir porque los grupos delincuenciales pues siempre buscan más poder, no menos. Sí, exacto. Y en ese sentido, María Elena, uno de los puntos en los que particularmente creo que este gobierno federal ha podido acertar en cuestiones de seguridad pública, que lo hemos dicho, no hay una estrategia clara, la Guardia Nacional se creó y no se sabe bien a bien cuáles son sus atribuciones, se está empoderando más al ejército, pero se le utiliza para todo, desde construir el aeropuerto, desde construir infraestructura como estas áreas del INSABI, el mandarlos junto con la Marina a los puertos y aduanas y demás, pero me parece, en un punto de vista particular, que al menos algo positivo de este gobierno en materia de seguridad es que le ha puesto más atención a visibilizar el tema de las desapariciones forzadas. Creo que la Comisión de Búsqueda ha tenido un protagonismo mayor al que tenía por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se ha pues hecho más clara la estadística de desaparición y los hallazgos de fosas clandestinas. Sin embargo, eso de nada sirve si no hay una política integral, no solamente de hacer justicia, de reducir esos porcentajes tan altos de impunidad, pero sobre todo de prevención y de la garantía de no repetición. En eso me parece que se sigue fallando. ¿Tú cómo evalúas el actuar del gobierno en ese tema, María Elena, de la desaparición forzada concretamente? Sí, mira, considero igual que tú que sí se le está dando mucho más impulso a la Comisión de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, tampoco no tenemos resultados, ¿no? Porque como bien dices, por un lado no tenemos métodos de prevención y por el otro tampoco nos está haciendo justicia porque hay miles de restos humanos que no han sido reconocidos, que no se sabe de quiénes son y la gente los sigue buscando. Y principalmente aquí hay que hacerle honor a las madres que buscan a sus hijos. Claro. Y que son las que principalmente lo están impulsando. Veía hace unos días, no recuerdo exactamente donde encontraron muchísimas fosas y sin embargo pues no se han excavado ni la cuarta parte de estas fosas. Entonces yo creo que sí le están dando impulso para saber qué pasó en el pasado, pero no están dando impulso a una estrategia de seguridad y de justicia que nos permita pensar que vamos a estar mejor a mediano plazo, ¿no? Como tú bien decías, Manuel, si no hay una estrategia de seguridad, bueno, pues no podemos esperar que tengamos resultados. Y lo que estamos viendo es precisamente eso. En la mañana leía que se reunió el presidente con los gobernadores electos de Morena y los que están en funciones, y que quedaron que iban a impulsar acciones en los 50 municipios más violentos. Sin embargo, después ya les la nota completa y Durazo sale a la prensa ya como gobernador electo y dice, bueno, pero no vamos a cambiar la estrategia. La estrategia va a seguir siendo el tema de programas sociales. Bueno, entonces, ¿cómo van a impulsar cambios? Yo me pregunto, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia verdaderamente para que la gente pueda vivir con mayor tranquilidad? Porque te pones a ver y hay unas atrocidades terribles, ¿no? Si tu auditorio abre la página de Causa en Común y ve los anexos al estudio y te das cuenta lo que nos está sucediendo en el país día con día, la cantidad de masacres que ocurren, ¿no? Pues estamos, como ya decía Marcela al principio, 200 asesinatos de niñas, niños y adolescentes con extrema violencia.
y de ahí nos podemos ir a hablar de todas estas masacres terribles, ¿no? Y dicen, sí vamos a actuar, pero va a ser la misma estrategia. O sea, yo no dudo de ninguna manera que los programas sociales no sean importantes, ¿no? Sí lo quiero dejar claro. Son muy importantes. Sin embargo, los programas sociales que no están enfocados en prevención del delito no sirven para prevenir el delito. Y no es lo mismo lo que sucede en Coahuila que lo que sucede aquí en la Ciudad de México. Y les doy un ejemplo que me gusta siempre darlo para que el auditorio pueda ver las grandes diferencias. Nosotros hicimos un estudio aquí en la Ciudad de México porque queríamos poner una casa de justicia. Y entonces lo hicimos en diferentes delegaciones. Y nos dimos cuenta en ese estudio, por ejemplo, que en la Ciudad de México, en la parte de Gustavo Amadero, que se junta con el Estado de México en el municipio de Catepec, los chavos ahí se matan porque es el camino de la droga hacia Tepito. Sin embargo, si te vas a Iztapalapa, la gente se mata porque no tienen agua y porque el agua está tomada por los grupos clientelares unidos con los grupos delincuenciales, ¿no? Y es la misma Ciudad de México. Entonces, esto mismo sucede en el país. Es muy diferente las razones por las que la gente comete una atrocidad en un estado que en otro, y tendríamos que estarlo visualizando de esta manera para poder solucionarlo. Claro. Marilena, y yo tengo otra pregunta, que es, siempre nos ha preocupado mucho acá, desde que tuvimos los días aciagos de tanta violencia, las famosas cifras negras. Y lo decías bien, esta es una investigación hemerográfica. Y entonces, pudiera haber mucho más de lo que la prensa da cuenta, y en ese sentido ser más grave el problema. Sí, por supuesto que sí, porque hay lugares donde la prensa simplemente se queda callada, ¿no? Mucho de esto sucede, por ejemplo, en Tamaulipas, donde hemos visto que después que suceden cosas y que sin embargo la prensa generalmente no lo dice por miedo, ¿no? Y habrá también otros casos que la prensa no lo considera relevante y tampoco no lo menciona. Me parece que sí debe de haber más atrocidades, por supuesto, de las que mencionamos, ¿no? Simplemente en el tema que el otro día el presidente alegaba con el Grupo Reforma, ¿no? Que era propaganda, ¿no?, de los activistas asesinados, ¿no? Y el Grupo Reforma llevaba una cifra y sin embargo resultó que eran mucho más los asesinados, con una cifra dada por gobernación, ¿no? Entonces, definitivamente sí debe de haber muchos casos que nosotros no alcanzamos a registrar, ¿no? Pero me parece que la importancia del estudio no es por los números, sino es por la gravedad de lo que está sucediendo en México y que no lo estamos alcanzando a mirar, y que debería de indignarnos, porque si estuviéramos en un país más civilizado o menos acostumbrado a tanta violencia, seguramente cualquiera de estos casos generaría que la gente se volcara en las calles, ¿no? Y sin embargo aquí no está pasando nada. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, ¿hasta qué momento vamos a aguantar que el gobierno no esté atendiendo a las víctimas y nos quedemos callados, ¿no? Me pareció terrible, por ejemplo, en esa mañanera que el presidente decía, es que es propaganda lo que sacan de los activistas asesinados. No, pues es que no es propaganda, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es posible que estemos tan dormidos cuando en otros sexenios pues ya hubiéramos salido a las calles? Yo me acuerdo cuando hicimos la Marcha Blanca aquí en la Ciudad de México, que ha sido la movilización más grande de sociedad civil en el 2004, salimos porque habían registrados alrededor de 420 secuestros en el país, ¿no? Y salimos por eso, ¿no? Y después la cifra subió a 1,600, a 2,000, ¿no? Y la gente no se volvió a movilizar. Entonces sí creo que también necesitamos una sociedad civil mucho más fuerte y medios de comunicación que estén ayudando a poner los temas en la mesa, los temas que verdaderamente están azotando al país, y no perdernos entre tanta basura que sale, ¿no?
Ujú. Exacto. Exactamente. Muy bien. María Elena, pues una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contextos. Son temas bien difíciles para empezar el día, pero son necesarios. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de escucharlos en tu propia voz. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y la verdad sí me da mucho gusto y quiero felicitar al Estado de Coahuila porque definitivamente ha logrado pues darle una vuelta a la hoja y tener un Estado mucho más seguro y no ver las atrocidades que veíamos en el Estado hace pocos años. Ujú. Ojalá puedan seguir así y puedan seguir avanzando. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Elena. Hasta la próxima. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es tiempo de pausa. Contextos. El programa líder en la